Muy buenas tardes, muy buenos días, noches a todos aquellos los que nos están viendo a través de su pantalla o en cualquier municipio, país o continente, porque yo creo que estas transmisiones van trascendiendo, ¿no? Y rompen fronteras y van más allá, ¿no? Y quién iba a pensar, ¿no? Que este sitio es para bendición, ¿no? Porque sinceramente he escuchado y me han comentado que desde muy lejos nos escuchan. Y eso es bueno, eso quiere decir que esto va produciendo y va multiplicando, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De ir multiplicando. Pero, pues, bueno es Dios y Él es fiel. Pues muchas gracias también a todos los que están ustedes aquí. Y pues yo creo que ya me conocen todos. Mi nombre es Jesús, Jesús López. Y hoy vamos a seguir compartiendo acerca de lo que Dios habla en nuestras vidas, ¿no? Porque yo creo que siempre la Escritura siempre nos ha estado enseñando, siempre, todos los días, lo que hable la palabra día a día, nos instruye, nos enseña, pero a veces como que nosotros somos como que esta palabra no es para mí, ¿no? Como que es para mi sobrino, para el tío, o esto le queda bien a no sé quién. Pero cuando la palabra es fuerte, pues como que la tratamos de esquivar, ¿no? Nos hacemos que por un ladito. Pero así es Dios. Te hable hoy, mañana o pasado mañana, te va a seguir hablando. Y en lo que estemos batallando, va a seguir insistiendo. Pero no es con el afán de que digas, Dios, me estás fastidiando mucho. O sea, ya déjame con esto. O sea, sé que estoy así, pues ya, ya. Y no, o sea, Dios quiere que dejemos eso y lo que quiere es que nos transformemos. Él nos está transformando y que nos estemos renovando y que día a día estemos aprendiendo cosas nuevas. Que no nos quedemos estancados. Porque como siempre hemos dicho, ¿no? El agua estancada pues apesta, ¿no? No tiene salida. De repente ves ahí sapitos, patitos, pero el agua está contaminada, ¿no? Está sucia porque no fluye. Y lo que se necesita eso, pues es que la palabra de Dios fluya a través de nosotros. ¿Y cómo puede fluir? Pues así, ¿no? Teniendo intimidad con Dios, teniendo una relación con Dios. Quizás a lo mejor digamos somos un grupo pequeño, pero para Dios es grande. Entonces, al estar nosotros aquí compartiendo, pues también nos instruimos y platicamos, nos conocemos un poquito más, quizás nos contamos alguna anécdota y de esa manera crecemos, ¿no? Porque también, pues contando alguna situación que nos haya pasado y cómo Dios ahí te dio la mano y dijo, ¿sabes qué? Así es. Y fluye, ¿no? Y eso resalta y eso marca, ese mensaje marca a la persona que esté ahí quizás pasando por una situación similar y eso hace que, oye, yo escuché en la plática ahí y que estaba pasando esta situación y que Dios le rescató, le ayudó en un conflicto muy grueso y Dios le ayudó. Pero fíjense, esas cosas pasan a veces por la incredulidad, a veces porque no somos verdaderamente creyentes, creer en la palabra, porque podemos tener 20, 2, 15 años en la iglesia y todavía estamos dudando y todavía dudamos de que si Dios pueda hacer tantas cosas. Pero es verdad, o sea, Dios lo hace y lo seguirá haciendo, pero solamente tenemos que creer. Todo eso se basa en que tenemos que creer, ¿va? No es de lo que voy a hablar, pero es algo que quería decirles. Bueno, como ya lo hemos estado escuchando, vamos a hablar acerca de Deuteronomio. Deuteronomio no. Jueces 15. Jueces 15, por favor. Una disculpa. Jueces 15. En Jueces 15, si nos acompañan ahí. En resumido, y lo que Dios trató también conmigo, Sansón nos enseña cómo se enamora, ¿no? Es un libro abierto en el cual podemos tomar bastantes ejemplos, bastantes enseñanzas. Nos enseñó cómo enamorarnos, cómo destruye a los filisteos. Y entre tantas cosas, tantas personas que quisieron
ir tras él para eliminarlo. Disculpen mi letra. Tanta gente que lo quería, pues sí, para matarlo. Dice que con una quijada, dice que mató a 1000 filisteos, ¿no? Con una quijada, pero con una quijada de un burro. Con una quijada de un burro. Pero hay algo aquí que llama mucho mi atención. Y que al final de su muerte, clamó a Dios. Si ustedes recuerdan ahí, en el libro de Jueces, cuando Sansón, pues ya fue ahora sí apresado, dice que estaba atado entre 2 muros, estaba en 2 muros, ¿no? Y él ahí clamó a Dios en su último momento. Él tomó la última decisión, pese a la situación que estaba aconteciendo ahí, clamó a Dios y gritar que le devolviera pues esas fuerzas, ¿no? Esa fuerza que venía del Espíritu Santo. Dice que cuando él jaló los muros tan fuerte, que dice que mató a más gente que la que mató cuando estaba en vida. En momentos de dificultad, los más difíciles que tengamos, siempre debemos de acudir a Dios, porque es el único que nos da la salida, las fuerzas. No tan solo eso, Sansón necesitó fe y necesitó de su fuerza. Necesitó fe para creer que Dios le iba a ayudar en ese momento. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una situación en la que decimos dados por vencidos? Si nos montamos esta imagen, Sansón ahí ya era como la última opción, o sea, ya era derrotado, ya estaba derrotado ahí. Era como entregarse, como dices, ¿por qué no me das el 200%? Pues es que ya no puedo más, o sea, ya es todo lo que di, ya me tocó esto y ni modo. Pero no se quedó ahí él, sino que él le pidió las fuerzas otra vez para hacer lo último, de creer en Dios, de tener esa fe y esa fuerza. Nosotros no somos más y tampoco somos menos que Sansón. Recordemos que la fuerza no está en los músculos. Tantos de nosotros hemos visto muchos videos de gente que va al gimnasio y lo aparentemente dice, eso es una persona fuerte. Pero toda esa fuerza, a veces tientas una fibra en una plática que tienta su corazón y se quebran. Y tú puedes ver un hombre grandote, fuerte, y lo puedes ver llorando. Entonces no era tan fuerte como se miraba en los músculos, ¿no? Dice, la fuerza está en que nosotros en nuestra debilidad, ahora sí nuestra debilidad, ustedes pueden ver así flaco y todo, pero soy fuerte en Dios. Y eso no quiere decir, te crees bien machine porque Dios te usa. Somos usados porque a Dios así le place a través de su Espíritu Santo. Él es el que nos daba la fuerza y el que nos da la fuerza para toda situación. Entonces, cuando Sansón era requerido usar ese tipo de fuerza cuando iba hacia los campos y atacar a todo el filisteo, no llevaba él ya la fuerza, sino que cuando estaba en ese proceso, ahí caía, ahí venía la fuerza, ahí estaba. Cuando nosotros nos enfrentamos en ese tipo de situaciones, lo primero que debemos de hacer es caer de rodillas y ahí encontramos la fuerza. Cuando estamos más débiles y decimos, Dios, renuévame estas fuerzas. Y Dios lo hace, Dios lo hace. Imaginémonos a estos 2 muros, uno aquí y otro aquí. Mi pecado y yo. En toda nuestra existencia o lo que llevamos de vida,
Se nos ha dicho, somos libres en Cristo. Sin embargo, a veces continuamos siendo atados así, en estos dos muros. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es de nosotros mismos rendirnos a nosotros, o sea, ríndete, vence estos dos pecados, estos dos muros que te están deteniendo, porque también igual el pecado te puede estar levantando. O sea, en vez de que el pecado sea derribado en tu vida, andas cargando con todo eso. ¿Sí me explico? ¿Y qué necesitamos nosotros? Rendirnos a Dios, jalar fuerte esos muros, derribarlos y morir. Porque en la debilidad, en mi debilidad, Dios se gloria. ¿Sí me explico? Dios se perfecciona. La verdad, ¿cuántas armas no usaba Sansón para la guerra, para la pelea? Pero es bien extraño. ¿O ustedes se imaginarían a Sansón con una espada bien grande, una daga y un escudo o una flecha cuando iba a atacar? No nos imaginamos así a Sansón. Porque si ustedes nos hablan de guerra, pues vamos a la guerra y vamos equipados normalmente, ¿no? Vamos bien equipados. Pero Dios usa su forma de atacar. ¿Quién iba a pensar que solamente con una quijada de asno, que allí estaba, con esa, sería el arma perfecta para derrotar a todos los filisteos, 1000 filisteos? ¿Qué arma necesitamos nosotros usar para derrotar aquello que nos está estorbando? ¿Cuál arma? Esta, la palabra de Dios. Esa es la arma, la más poderosa, la que usamos. Regresándonos a la fe y a la fuerza. La fe y la fuerza van en conjunto, vamos juntos. Y lo que más me impacta ahí de Sansón es ese verso, ese párrafo. Que en ese momento de debilidad haya clamado a Dios y haber hecho lo más grande. Pero yo me imagino es porque él reconoció, o sea, quién era. Y yo creo que también eso es importante. ¿Quién era desde su nacimiento? O sea, había sido elegido desde su nacimiento. Entonces, el estar en esa situación nos hace recordar esos tiempos, ese momento en que de ahí, como el hijo pródigo, ¿no? Si nos platicaban el domingo, el jueves. O sea, ¿quién era él? Él vivía en la casa de su padre, tenía todas las cosas. Pero Sansón también, él era usado por el Espíritu Santo. Y a nosotros se nos olvida quiénes somos en Cristo. Y a veces se nos habla y se nos dice, hey, ve y predícale a este vato que está medio agresivo. Y a veces hasta nos da miedo, ¿eh? Porque no, quizás nos pueda soltar un golpe o quizás hasta nos asalte. Pero recuerda que eres un hijo de Dios. Y siendo hijos, tenemos la protección más divina que podamos tener. Imagínense, Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Entonces, en esos momentos debemos de entender en dónde estamos cimentados nosotros. Si estamos cimentados en la roca o en la arena del mar. Recuerden siempre ese momento, la que habla Lucas. Lucas 6,
Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y andó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando impetuó contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edifica su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La ruina de aquella casa. Entonces, aquí nos habla acerca de los dos cimientos en los cuales nosotros estamos fundamentados en la roca que es Cristo. Entonces, para nosotros salir victoriosos de cualquier situación y poder llegar a reconocer a Dios, es decir, soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios te da la salida. ¿Sí me expliqué? Esa fue la enseñanza que a mí me impactó a mí. La palabra de que pese a esa situación, nunca olvidemos que somos hijos de Dios y Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.